Bueno, entonces de canales abiertos, nosotros quizás podamos imaginar un canal abierto como las bajantes de agua que se le ponen a las casas y para drenar el agua. Las mismas tejas del techo pues son cierta forma de canal, ¿no? Incluso un río también es un canal, ¿listo? Y también pues seguramente la más común que uno ve es las cunetas, ¿no? Lo que hay al lado de las carreteras que pues también dirigen el agua. Entonces, obviamente pues como su nombre lo dice, su principal característica es que se encuentran abiertos a la atmósfera, ¿no? O sea, se encuentran expuestos a ella. A veces también pues puede estar cerrado, como en el caso de una alcantarilla. Entonces, de hecho, hay libros que lo definen como que se encuentra en contacto con un gas, ¿no? Es una parte como un conducto que tiene parte de gas y parte de líquido. Entonces, pues ese gas puede ser aire, ¿no? Entonces, nosotros los vamos a encontrar por lo menos en lo que decíamos, en canales pluviales, en drenajes, ríos, corrientes naturales, alcantarillas, y pues el objetivo es drenar fluidos de forma controlada, ¿no? En la industria también los encontramos para conducir agua de enfriamiento o refrigerantes en los intercambiadores de calor, ¿listo? Y pues con ello se busca llevar ese fluido que estamos calentando lejos de nuestro sistema para mantener nuestro sistema refrigerado, ¿no? ¿Qué otra característica podemos ver aquí? Bueno, ya sabemos que se encuentran generalmente abiertos a la atmósfera y otra es que se encuentran parcialmente llenos. ¿Qué quiere decir esto? Pues fíjense que aquí pues tenemos distintos eh, canales, ¿sí? Con distintas secciones transversales, pueden ser rectangulares, trapezoidales, triangular, circular. ¿Y qué va a pasar? La idea no es llenar esto hasta que se rebose, ¿no? La idea es dejarle cierta distancia aquí, ¿sí? La idea es tener eso ahí que precisamente pues ese espacio que nosotros le tenemos ahí es lo que nosotros llamamos resguardo, ¿listo? Entonces, es importante manejar siempre un resguardo para que no se vaya a rebosar mi canal, ¿sí? Porque la idea no es que se derrame el líquido, sino todo lo contrario, ¿no? Contenerlo de una manera ordenada. Entonces, como estamos diciendo que estamos conteniendo este líquido, obviamente, pues yo debo transportar ese líquido de alguna manera. La forma más fácil y más económica de hacerlo es simplemente poner el canal con cierta inclinación, ¿no? Por eso yo siempre les pongo el ejemplo del techo. Si ustedes ponen el techo completamente horizontal, cuando llueva, pues el agua se va a quedar ahí represada y no va a bajar. Entonces la idea es que los techos tengan cierta inclinación para que el agua pueda rodar por nuestras canales, ¿no? Eh, entonces, ¿qué va a pasar? Pues esta agua que está ahí contenida o el fluido que yo tengo ahí, eh, aquí aplican pues los mismos conceptos de que veíamos al inicio de la materia sobre condición de no deslizamiento y perfiles de velocidad y todo eso, ¿sí? Entonces, de hecho, fíjense que aquí yo tengo distintas configuraciones y se empiezan a ver estas curvas ahí, ¿sí? Estas curvas en el fluido. ¿Qué me dice aquí que son? Que son curvas típicas de velocidad relativa constantes en un canal abierto de sección transversal. Bueno, en este caso es trapezoidal, pero aquí lo tengo con la cuadrada y aquí lo tengo con la redonda. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Resulta que por condición de no deslizamiento, yo sé que el fluido se va a adherir a las paredes, ¿sí? Y que ahí en las paredes el fluido tiene velocidad cero. Pero fíjense que pues obviamente no es que todo el agua esté quieta, ¿no? De hecho el agua tiene cierto movimiento. Entonces aquí empezamos nosotros a ver que a medida que me voy acercando al centro, la velocidad va a aumentar, ¿sí? Entonces la velocidad máxima normalmente se encuentra aquí justo en la línea central y por debajo de la superficie. Entonces fíjense que aquí mi velocidad máxima en el caso trapezoidal estaría aquí ubicada en este punto
En el caso rectangular también estaría en la línea central y debajo de la superficie. Y en el canal de sección transversal circular igual, tengo mis líneas de velocidades, pero cuando me acerco a la línea central, por debajo de la superficie se encuentra mi velocidad máxima. ¿Listo? Fíjense que estas velocidades yo siempre las voy a considerar unidimensional. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, bueno, puede haber canales en los que se presente un salto hidráulico o algún tipo de turbulencia y pues nosotros sabemos que en la vida real esas velocidades no son unidimensionales, ¿no? Sino que tengo la velocidad en distintas direcciones. Pero aquí, pues, por simplicidad, siempre considero que van en una sola dirección, ¿no? De hecho, fíjense que aquí me está mostrando el perfil de velocidades, ¿no? Esta es la altura y este es el vector velocidad, ¿no? Para cualquiera de los dos. Fíjense que las velocidades de la superficie, pues, son un poco más altas, pero debajo de la superficie tenemos nuestra velocidad máxima, ¿no? Que vendría siendo esta. Entonces, este perfil de velocidades es viendo el vector velocidad, pero en una vista lateral, ¿no? Si yo veo todas estas flechitas de frente, únicamente voy a ver esta curva. ¿Listo? Entonces, considera tener en cuenta eso, que la velocidad va a ser unidimensional y que la condición de no deslizamiento y el esfuerzo cortante se desarrollan también a lo largo de toda la superficie mojada. O sea que esta velocidad cero va a estar a lo largo de todo el canal que yo estoy mojando con mi líquido. ¿Sí? No sé si tengan preguntas, dudas, quedó claro aquí lo de las velocidades y las formas. Aquí normalmente pues la velocidad máxima se produce más o menos a 25% de la profundidad, ¿sí? Entonces la velocidad máxima estará como al 25% de la profundidad, o sea, estará por aquí, o en este caso también lo voy haciendo por aquí, ¿sí? Dígame. Ahí no influye, digamos, por ejemplo, rugosidad en esa velocidad. Sí, más adelante vamos a ver que sí. De hecho, aquí la rugosidad se le conoce es como coeficiente de Menin. ¿Listo? Eh, es similar también porque tiene que ver mucho con el material de la tubería. Entonces ahí pues entran, igual que cuando veíamos tuberías, entran las pérdidas de carga, entran también el número de Reynolds, también vamos a ver, bueno, cómo afecta el coeficiente de Menin al caudal, a la velocidad, sí, porque él va a ir perdiendo energía. ¿Listo? Ya, dame un momento. Ok, sí, lo que me preguntaba la compañera, aquí tiene que ver el coeficiente de Menin, ¿no? Que es como nuestra similitud a la rugosidad, y pues eso va a influir en cómo yo calcule la velocidad y el caudal, efectivamente, ¿no? Entonces, en estas tuberías vamos a ver que yo lo puedo clasificar de distintas maneras según cómo se encuentre el flujo. ¿Listo? Entonces, el primero va a ser flujo estacionario, que bueno, esto nosotros ya lo habíamos estudiado en tuberías, ¿sí? Que cuando decíamos que teníamos un flujo estacionario quiere decir que permanece constante en el tiempo, entonces no me van a variar sus propiedades. Y aquí pues también tengo que considerar cuando hablo de canales que la profundidad del flujo no varía. Entonces, aparte de que no varían sus propiedades como densidad, velocidad, tampoco voy a variar la profundidad del flujo, ¿listo? Entonces, en el flujo uniforme estable, él se caracteriza porque tiene el flujo volumétrico o la descarga constante, ¿sí? Entonces, aquí nosotros ya vamos a empezar a hablar de descarga, que la descarga es el mismo caudal,
¿Listo? Es la misma Q punto que nosotros conocemos. Ese va a ser nuestro caudal. ¿Listo? Entonces aquí al caudal le decimos descarga. Y el flujo uniforme estable es cuando el caudal permanece constante. Pero no solamente el caudal, sino que quiere decir que también la profundidad permanece constante. Aquí la profundidad nosotros la vamos a llamar como Y, ¿no? Entonces, de hecho, fíjense que aquí al ladito tenemos una gráfica. Ahora está aquí. Aquí al ladito nosotros tenemos una gráfica que tiene pues la representación de estos flujos, ¿sí? Entonces, fíjense que el flujo uniforme tiene siempre la misma profundidad, o sea que la superficie libre del agua viene siendo paralela al fondo, ¿no? Entonces aquí no me va a variar. ¿Qué pasa con esos canales que no me varían la profundidad? Resulta que ellos, para que no varíe la profundidad, deben mantener en la misma sección transversal durante todo su recorrido, ¿sí? Entonces, bueno, yo estoy viendo aquí el canal de forma lateral, pero supongamos que yo lo voy a ver desde un ángulo un poco más acercándome hacia el frente, ¿no? Entonces, suponiendo que sea, no sé, rectangular el canal, ¿listo? Entonces ese canal yo lo veo aquí en perspectiva, lo puedo ver algo así, ¿no? Profe, o sea, ese flujo no uniforme se presenta ahí en la sección del canal UF, el flujo uniforme, perdón, Ah, sí, en exactamente, es UF. este que me aparece aquí, exacto. Porque fíjense que tiene la misma profundidad durante todo su recorrido, ¿no? Aquí y aquí. Entonces, bueno, y aquí también hay una parte donde ya el canal tiene la misma profundidad durante todo el recorrido, ¿sí? Entonces, a medida que él se va desplazando, pues va a tener siempre la misma profundidad y por lo tanto, pues va a tener siempre la misma velocidad y el mismo caudal. ¿Listo? De hecho, fíjense que, ¿cómo le llamamos nosotros a esta figura que yo formé aquí con los rectángulos? ¿Esto es un qué? Lo que nosotros conocemos como un prisma, ¿no? Que es una figura plana a la que yo le doy profundidad. Entonces, fíjense que si el rectángulo yo le doy profundidad, pues obtengo un prisma rectangular. También así como puede ser rectangular, puede ser trapezoidal o triangular o bueno, de distintas formas, ¿no? Entonces, estos canales uniformes normalmente se presentan en canales prismáticos, ¿listo? Que no cambian su sección transversal. Ahora, ¿qué pasa con el flujo estable variado? En él, la descarga también es constante. Entonces, si quieren, pónganle por ahí la anotación. Aquí la descarga es constante también. Pero, ¿qué va a pasar? Aquí puede variar la profundidad. La profundidad está variando. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que el canal no es prismático, ¿no? Entonces puede ser que sea así, que inicia como un rectángulo y después más adelante, no sé, por aquí supongamos que si yo lo alargo, este canal resultó ser trapezoidal, supongamos. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando yo le cambio la forma a mi canal? Resulta que también le estoy cambiando la profundidad, ¿sí? Porque no es la misma altura que va a tener aquí cuando esté rectangular que cuando esté trapezoidal. Pues dependiendo de la forma de ese trapecio, puede ser que sea más alto, que tenga una mayor profundidad o una profundidad menor, ¿no? Ya dependerá. Entonces, cambié la profundidad, por lo tanto, también estoy variando, cambio la profundidad, pero el caudal va a permanecer constante, ¿listo? Entonces, eso es un flujo estable variado. Ahora, el inestable variado, pues ya sabemos nosotros ahí como por lógica, que es cuando el caudal no es constante. ¿Listo? Entonces, en los estables, mi caudal permanece constante.
El estable uniforme es el que tiene la misma profundidad siempre, debido a que su sección transversal no cambia y aquí es un canal prismático. En el estable variado, pues cambié la sección transversal, por lo tanto la altura va a variar. Y en el inestable variado, la descarga es variable en el tiempo, lo que ocasiona obviamente pues cambios en la profundidad del fluido. Aquí también vamos a tener profundidades variables, sin importar que el canal sea prismático o no, ¿sí? Entonces, este flujo inestable variado se puede clasificar en dos. Tenemos nuestro flujo variado con rapidez, o como lo encuentran aquí con las siglas en inglés, RBF, ¿listo? Ese flujo variado con rapidez que me dice que la profundidad va a cambiar considerablemente rápido para distancias muy cortas, ¿sí? Entonces, por lo menos fíjense que aquí nosotros tenemos un flujo variado con rapidez, porque aquí en esta pequeña parte, fíjense que esto sería como lo que nosotros conocíamos como una compuerta, ¿no? Entonces ahí la compuerta se abrió, pero aquí va a haber una variación de la profundidad del fluido en una distancia muy corta. Ya luego, pues él logra estabilizarse, por eso tenemos más adelante un flujo uniforme. ¿Listo? Y fíjense que aquí, ¿por qué se está formando en esta parte esta discontinuidad ahí en el fluido? Resulta que más adelante yo tengo aquí una pared, que más adelante vamos a ver que esto podría ser quizás un vertedero, o bueno, tengo una perturbación. Entonces, ¿qué va a pasar aquí cuando el fluido llegue allá? Resulta que el fluido llega y pues no puede atravesar la perturbación, por lo tanto el fluido se va a ir acumulando hasta que logre pasar esa perturbación. ¿Listo? Entonces, fíjense que en esa parte, en esa sección, en la que pues esta acumulación no se hace justo aquí en la pared, sino que se hace un poquito más atrás, ¿no? Más adelante veremos que esto podría ser un salto hidráulico, ¿sí? Que normalmente son zonas muy turbulentas. Y pues fíjense que hubo una variación muy drástica de la profundidad, sí, aquí hay una profundidad mínima y de repente se incrementó. Entonces ahí tenemos un flujo rápidamente variado. Y obviamente el gradualmente variado es lo contrario, ¿no? Resulta que va a variar la altura del fluido, la profundidad, pero en una zona mucho mayor, en una distancia mayor. Entonces fíjense que por aquí adelante hay unas variaciones de altura, ¿sí? Fíjense que tengo una altura y bueno, aquí se va a ir variando esa altura, pero ocurre en una distancia, pues, sí, un intervalo aquí mayor de longitud. ¿Listo? De hecho, quizás si uno pudiese aquí como trazar una recta, pues, podría darse cuenta de que no, quizás no es tan horizontal, ¿no? Sino que es un poquito más inclinada. Entonces, pues obviamente esa inclinación aquí me va a causar estos variaciones de la profundidad, pero fíjense que se va haciendo paulatinamente, ¿no? Ya luego cuando llega aquí, obviamente esta profundidad que tenemos acá no va a ser la misma que la que tenemos acá, ¿no? Aquí disminuyó su profundidad y luego pues ella logra estabilizarse, logrando obtener nuevamente un flujo uniforme, ¿listo? Entonces, pues ahí tenemos algunos ejemplos. De todas maneras, aquí en las gráficas de la derecha también está explicada cómo es la relación de las alturas, ¿sí? Entonces, en un flujo no uniforme tenemos una Y1 y una Y2, y entonces hay cambios en la profundidad a lo largo del canal. En un flujo estable tenemos la misma profundidad todo el tiempo, y en un flujo inestable pues podemos tener distintas profundidades para cada instante de tiempo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí?